Nos volvemos a encontrar por estos medios para seguir y continuar con la reflexión propia de los domingos de la liturgia de la Iglesia. Hoy estamos ya en el quinto domingo del tiempo ordinario, en el ciclo C de la liturgia, siendo hoy el 6 de febrero del año 2022. Continuando con las lecciones anteriores, donde nos hablaba del principio de cómo Jesús fue ungido por el Espíritu y cómo fue a hacer un recorrido por todas aquellas regiones de los grandes territorios de los hijos de Jacob, se le llamó la Decápolis, porque de hecho nada más 10 de los hijos de Jacob tenían tierras. José ya había muerto y Leví era el sacerdote entre sus hermanos, el cual no tenía propiedad en el mundo. Así es de que las tierras se repartieron entre 10 y fue conocido hasta los tiempos de Jesús como la Decápolis, es decir, las 10 grandes ciudades o pueblos. Pues el Señor, después de que estuvo en la sinagoga el sábado y salió a predicar, volvió a regresar tiempo después para continuar con esa predicación. Regresó nuevamente a la misma sinagoga y volvió a predicar. Todos se admiraban de la sabiduría del Señor, así lo meditábamos hace 8 días, y al mismo tiempo que lo admiraron, de inmediato, ¿verdad?, parece que lo desconocieron. Oye, pues ¿quién es este? ¿Que no es el hijo de José el carpintero? Bueno, pues el mismo personaje de repente nos puede parecer como un desconocido, sobre todo porque quedaron admirados de la sabiduría que salía de su boca. Bien, pues nuestro Señor Jesucristo dejó Nazaret, no volvió a regresar a Nazaret, no dicen los evangelios que haya vuelto a regresar a Nazaret. Finalmente llegará hasta el final en Jerusalén, donde habrá de morir en el Monte Calvario. En esos recorridos dice que llegó a las orillas del lago de Genesaret, y cuando la gente se enteró que estaba ahí o que llegaba a ese lugar, dice, vino tanta gente que se agolpaban, quiere decir que era un apretujón de gentes, ¿verdad?, de muchísima gente. En otras ocasiones nos dice una multitud, ¿verdad?, o una muchedumbre, quiere decir muchos. Aquí nos dice ahora que era tanta la gente que se agolpaba en torno suyo, quiere decir, querían estar tan cerca de él porque querían oír la palabra de Dios. Humanamente hablando y en aquellas circunstancias podríamos pensar, bueno, no había micrófonos, no había altavoces, así es de que todos querían oír lo que él hablaba. Estaban verdaderamente maravillados de sus palabras y la gente sentía que les llegaba realmente a su realidad humana, porque así es en efectivo la palabra de Dios, que llega a tocar la realidad humana. Nos sentimos identificados, podemos decir, o atraídos por estas palabras que siempre andamos buscando, las palabras de bondad, las palabras de consuelo, las palabras vivas que llegan de corazón a corazón. Bueno, eso es lo que más nos llena, lo que más nos satisface, sobre todo cuando se brinda comprensión, auxilio, apoyo, el buen consejo, en fin. Pues la gente eso es lo que andaba buscando, no obstante que también habían visto las señales que Jesús había hecho en Cafarnaúm, como lo comentaba hace 8 días. Muchos tal vez llegan a buscar al Señor no tanto para oírlo, sino para ser escuchados por Dios ante sus necesidades. Bueno, pues hay una enorme diferencia. Yo busco al Señor para que Él me escuche y me remedie mis males, y otra cosa es que yo me interese en escucharlo a Él y tener la fe y la confianza de que es su palabra la que me sana y la que me da lo que yo necesito. Aun cuando yo mismo no me diera cuenta, el Señor siempre nos da más de lo que pedimos y nos da todo lo que necesitamos. No siempre nos cumple lo que nosotros deseamos, porque hay cosas más importantes que resolver primero.
como en aquella ocasión que también ya comentábamos, cuando le trajeron a un paralítico en una camilla y lo bajaron por el techo de aquella casa hasta los pies de Jesús para que lo curara. Pero nuestro Señor Jesucristo, más que curarlo así físicamente, le dijo: tus pecados te son perdonados, lo cual generó un escándalo. Pues sí, queridos hermanos, porque si no quitamos el pecado, que es la causa de la enfermedad, pues entonces, ¿cómo vamos a quitar la enfermedad si no sacamos la raíz que nos enferma? Por eso nuestro Señor Jesucristo, antes que otra cosa, siempre nos va a pedir la conversión, el arrepentimiento, el cambio de vida, el saber pensar en una forma más positiva a la luz de la verdad que Él nos enseña, de su sabiduría. Pero muchas veces no nos interesamos por nada de eso. Queremos simplemente la curación. Y bueno, cuando no hay fe, también eso lo veíamos hace 8 días, pues el Señor en su propia tierra no pudo hacer grandes cosas porque aquella gente era incrédula y dura de corazón, al grado tal que se irritaron tanto con Él que incluso querían matarlo echándolo al despeñadero que estaba a las orillas del monte donde estaba construida la ciudad. Bueno, pues todo eso lo escuchamos y hoy aumenta. Dice, ahora parece que la gente viene porque desea escucharlo. Ojalá que todos nos acerquemos a Jesús para escucharlo, no solo para que Él nos escuche, porque antes de que nosotros pidamos, Él ya sabe lo que necesitamos. Eso también nos lo dirá, ¿verdad?, en el mismo Evangelio. Bueno, pues en aquella orilla del mar y agolpada a toda la gente, dice, intencionalmente diría yo, dice, los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Es una playa de pescadores y acababan de llegar y sin embargo la gente ya estaba ahí para escucharlo. ¿Qué es lo que sucede? Dice, subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de la tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Vamos por partes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Esto nos habla de el lugar que Jesús le va a dar a Simón, hijo de Juan, a quien le llamará Pedro, roca, piedra, cimiento de la iglesia. Ahí encontramos la primacía de Pedro. ¿Qué significa la barca? La barca va a ser señal de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué significa que subió a la barca? Pues quiere decir que está por encima de las aguas y por encima de la tierra. ¿Qué significa que se sentó en la barca para enseñar? Significa la cátedra, el lugar de la enseñanza. Va a dar las lecciones de vida, el maestro, que no es un profesor que nos enseña las cosas de la ciencia, sino que es el maestro que nos da lecciones de vida para que nosotros las pongamos en práctica. Si nosotros queremos escuchar al maestro, pero no le vamos a hacer caso, o nos parece hasta ridículo lo que nos manda. ¿Cuánta gente me dice, padre, ¿usted cree que rezando o hablando con Dios voy a resolver mi problema? Pues si tú no lo crees, evidentemente que no pasa nada. Si el Señor te está diciendo cuáles son los métodos y tú no los quieres acatar, pues el problema reside en nosotros, no en el Señor. El Señor viene hasta donde estamos nosotros porque ve nuestra necesidad, ve nuestras esclavitudes, ve nuestras pobrezas y viene precisamente para rescatarnos, para darle la libertad a los cautivos, decía el profeta Isaías en aquel rollo que le entregaron en la sinagoga. Para darle la vista a los ciegos, quiere decir para sacarnos de la oscuridad, para sacarnos de la ignorancia, para iluminar nuestras vidas, para inflamar nuestros corazones en el ardor de su amor. Pues eso hay que entenderlo
cabalmente qué significa darle la vista a los ciegos, qué significa darle la liberación a los cautivos, pues aquellos que viven en cautiverio, aquellos que fueron tomados como esclavos, como se solía hacer en tiempos antiguos. Hoy no hablamos de aquel tipo de esclavitud, pero hay demasiada esclavitud. La misma ignorancia nos esclaviza. El mismo soberbia y egoísmo de nuestro encierro interno nos esclaviza. Nos esclaviza tantas cosas, algún vicio, alguna miseria, el mismo odio, el rencor. Cuántas cosas te hacen un esclavo miserable que incluso te alejan de Dios. Pues Jesucristo viene precisamente para darle la libertad a los cautivos. Ya decíamos, es aquel que corta los candados, los cerrojos de las mazmorras para que ninguna reja carcelaria vuelva a encerrar a nadie. El Señor viene a darnos la liberación, la libertad y la paz. Solamente cuando creemos y dejamos que Él lo haga, hasta entonces lo va a hacer. El Señor puede derretirse de amor por nosotros, pero si nosotros ni caso le hacemos, pues queridos hermanos, estamos amolados. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras estos renglones tan llenos de contenido. Pues Jesús subió precisamente a la barca de Simón. Ahí está la primacía de Simón, por encima de los demás apóstoles. Le pidió que la alejara un poco de la tierra, como para hacer una tribuna, ¿verdad? A la distancia, por encima de la tierra y de las aguas, está la cátedra de Jesucristo, y que está cimentada en la barca de Pedro, signo de la iglesia y de todo el magisterio profético que hasta el día de hoy debemos de escuchar. No nos dice qué enseñaba Jesucristo en aquella ocasión, pero indudablemente siempre enseñará el amor. Siempre enseñará el camino de la reconciliación y de la conversión. Siempre nos enseñará los caminos de la bondad, de la misericordia. Esto es lo que tenemos que ponerle mucha atención, porque solo cumpliendo con las obras del amor y de la misericordia se nos abrirán las puertas del cielo. No es Pedro quien nos va a recibir en las puertas del cielo. Van a ser nuestras obras las que respalden nuestras tareas. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste, era forastero, me hospedaste, estuve enfermo, me curaste, estaba prisionero, fuiste a verme. Las obras del amor, de la misericordia, son las que nos abren las puertas del cielo. Ahí encontraremos entonces qué enseñaría Jesucristo, pues tratamos de reflexionarlo. Pero la intención al mismo tiempo de no decirnos qué enseñaba, aunque lo suponemos, es la intención el que esta misma tarea que hace Jesucristo también nos las va a confiar a nosotros, empezando por Simón, hijo de Juan, a quien llamó Pedro, príncipe de los apóstoles, la primacía, ¿verdad? Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Evidentemente que le está hablando a los pescadores, pero tiene un trasfondo muy fuerte, creo que lo entendemos rápidamente. Son palabras que se han meditado constantemente en nuestra iglesia, y ya en el siglo C en el que nos encontramos, seguramente usted entiende que echar la barca mar adentro quiere decir entra hasta lo profundo, entra para que la enseñanza llegue a todas las gentes, entra con una fuerza, con una entereza, con una voluntad aplicada para que el magisterio de la iglesia sea escuchado como la enseñanza misma de Cristo. El participar a los demás de la enseñanza de Cristo es tarea de todos nosotros los bautizados, es la tarea de la iglesia. Así es como da principio la iglesia en el mundo, y que hoy incluso nos hace una referencia la carta del apóstol San Pablo a los Corintios,
cuando nos habla de su misma tarea, ¿verdad? Les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. San Pablo nos hará una breve síntesis, diría yo, de cómo empieza la Iglesia a partir de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Le llamamos en la predicación el querigma, que es la enseñanza medular centrada en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Como Cristo, incluso al resucitar y posteriormente subir a la derecha del Padre, se hizo presente a Pedro y a los 12 apóstoles. Después se apareció a más de 500 discípulos que estaban reunidos, la mayoría de ellos los cuales aún viven hasta la fecha. Y más tarde se apareció a Santiago y luego a todos los demás apóstoles. Finalmente, dice San Pablo, se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Mira, qué expresión y en qué papel de humildad se presenta San Pablo, como acusándose, dice, porque yo perseguía a la iglesia de Dios. Evidentemente era ignorante de todo esto, y también él perseguía a la iglesia de Jesucristo. Es por eso que soy el último de los apóstoles, el más indigno de llamarme así. Sin embargo, la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Habla de su tarea de evangelizar, de predicar, de llevar la misma barca mar adentro para encontrar a los que están en las profundidades, diría yo, del pecado o de la miseria o de cualquier otra esclavitud. Aquellos que podrían estar incluso en riesgo de condenar sus almas y morir en el pecado. ¿Cuánto tenemos que trabajar, hermanos? Y ahí todos somos corresponsables. La Iglesia, misterio de salvación para el mundo entero. Mysterium Salutis, o como le llama también el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Es sacramento de salvación, el camino que nos va a llevar a la santidad de Dios, y que por el ministerio de la Iglesia, es un magisterio, la misión profética, y por toda esta tarea también nosotros somos los que de alguna manera, con nuestras penas, entregas, sacrificios y tal vez hasta el martirio, ¿por qué no decirlo?, le daremos salvación al resto de la humanidad. Es Cristo el Salvador y nosotros llamados a colaborar con Él. Así es como se fue formando la Iglesia en los primeros años o siglos, y que hoy, 21 siglos después, seguimos entrando en estas mismas razones. Que continúe la barca de Pedro, que entre la Iglesia hasta las profundidades del mar para poder llevar a cabo una pesca, que no es cualquier pesca, sino que incluso fue reconocida como la pesca milagrosa. Allá en mar adentro, echen las redes, quiere decir, vayan a predicar, vayan a buscar esos peces, tal vez de gran tamaño, pero hay que llegar hasta ellos. Echen las redes. Parece una cosa coloquial, porque ahí Simón dice, Señor, hemos ido a pescar toda la noche, no hemos pescado absolutamente nada, pero porque tú lo mandas, lo haremos. Así de que en la fe y en la confianza en Jesucristo, el caminar con Jesucristo, eso es importante, caminar juntos, diríamos en el lenguaje presente, celebrando el sínodo mundial o preparándonos a este gran sínodo. Caminar juntos significa sin odos, caminando juntos. Echa las redes. Así lo hizo, dice, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Mira, ¿cuántos entrarán a la iglesia? ¿Cuántos vendrán a la barca de Pedro? ¿Cuántos serán que incluso amenaza con romperse la red? Sin embargo,
no se habrá de romper. Allí hay algo también muy importante. Dice, llamaron a la barca vecina, hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Dice, vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Ahí está el éxito de esta pesca. Ahí está el éxito de la misión profética. Ahí está el éxito de la salvación. Ahí está el mismo Jesucristo comprometido con Pedro y los demás apóstoles. Ahí está Cristo, cabeza de la iglesia, cabeza fundamental. Evidentemente que esto también lo debemos de entender desde el punto de vista del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el alma de la iglesia. Es el Espíritu Santo que inunda de amor divino a los hombres del mundo. Es el Espíritu Santo el que nos anima, el que nos alienta. Ese alma, como el aliento de Dios, que nos llama a interesarnos y a salir con gran valor a esta tarea, que no es nada fácil ciertamente, porque hoy en día, como en muchas otras épocas de la iglesia, anunciar la verdad con carácter y con la fuerza de Dios implica persecución, el mandarnos callar o incluso mandarnos matar. No importa, porque el que está en las manos de Dios no buscará salvar su vida por sí mismo, sino que entregando su vida es como la salva y el Señor le responde cabalmente. Bien, ¿quiénes eran los de la otra barca? Algunos pensaron también en Andrés, el hermano de Simón. Muchos a lo largo de los siglos se piensa en la iglesia oriental y occidental, allá con nuestros hermanos los ortodoxos, ¿verdad?, de distintos tipos de ortodoxia, y también la iglesia occidental con el Papa Francisco y todos nosotros. Bueno, pues ahí está, la primacía la lleva Pedro, y el sucesor de Pedro hoy se llama Francisco, como el nombre que eligió, ¿verdad?, el Papa. Bueno, pues hoy habría que decir algo, incluso, queridos hermanos, y suelo a veces decirlo: somos de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana y del Papa Francisco, ya que hoy muchos se llaman o quieren llamarse católicos y son de la Iglesia polaca o de otras iglesias, y han desfigurado y han metido lenguajes, ¿verdad?, malsanos para minimizar a la iglesia del Señor. La iglesia verdadera, donde está Pedro, no se confunda, donde está la Virgen María como la señal que el mismo Dios pone para identificar a su pueblo. No se confunda, esas son señales seguras. Dice, al ver todo esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús. Sintió ser indigno, como que su misma duda o el titubear en la fe le avergüenza ante el Señor. Viendo aquella señal extraordinaria, no hace más que arrojarse a los pies de Jesús, e incluso sintiéndose indigno le dice: apártate de mí, Señor, yo soy un pecador. Estas palabras las escuchamos también en la primera lectura de este domingo, tomada del profeta Isaías. El profeta Isaías, allá por el año 754 antes de Cristo, en el tiempo del rey Osías, y cuando murió este rey, el Señor le dio una visión al profeta Isaías. Dice Isaías: vi al Señor sentado en su trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo, y había 2 serafines junto a él, con 6 alas cada uno, que se gritaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra. Esta lectura primera del domingo de hoy nos habla, en ese lenguaje oriental, por cierto, del trono de la gloria del Señor, y su gloria se extiende como una cauda que llena el templo, que no deja de ser también signo
del pueblo de Dios, el templo, donde viene el pueblo de Dios, donde se conjunta como una verdadera asamblea, que en griego se dijo eclesía, y que nosotros decimos iglesia. Bien, la gloria del Señor llena todo su templo y el universo entero. El cántico de los ángeles, en este caso los serafines. Los serafines son aquellas figuras angelicales de primer grado, en donde están dedicados a glorificar a Dios. Son como llamas ardientes, luminosas, que causan la gran purificación. Son los que hablan del santo, santo, santo. Santo significa el que está separado de toda contaminación, y en Dios no hay nada de contaminación, por eso es 3 veces santo, santo, santo. El Señor, el Rey y Señor de los ejércitos. Estos lenguajes verdaderamente magníficos, diría yo, causaron una enorme impresión en Isaías, porque dice, incluso temblaban las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo, como un verdadero incienso, como una profunda oración que se eleva a las alturas. Isaías dijo: ay de mí, estoy perdido, ¿quién puede ver al Señor? Aquel que se atreva a ver al Señor caerá muerto. Yo soy un hombre de labios impuros. Y cuando dice labios impuros, habla del corazón contaminado por el pecado. Soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros. Pero he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Se sintió profundamente indigno, como tan indigno se sintió San Pablo, que se autollamó como un aborto, el último de los apóstoles, que indigno fue también llamado por el Señor. Lo cual quiere decir que nadie es digno realmente por sí mismo, sino que es el Señor quien nos hace dignos para Él. No porque el Señor nos tenga de consentidos, sino porque hay una tarea importante que cumplir. Y lo más importante es la tarea, y la tarea es la salvación del género humano. No es de que me llame y yo me sienta acá muy alto, porque fui llamado por el Señor. No, 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 no. Soy indigno, y todos somos indignos, y a todos los bautizados nos ha llamado por nuestro nombre en el día de nuestro bautismo, y a todos nos ha ungido con su Santo Espíritu en el día de nuestra confirmación, para hacernos también misioneros, predicadores, evangelizadores, catequistas, profetas del reino. Así nos dice pues que llevaba estos serafines, voltearon a él, y uno de ellos con unas tenazas agarró de las brasas del altar, dice, una brasa encendida, vino y se la pegó en la boca para purificarlo, para purificarlo. Los serafines encargados de la gran purificación. Mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. A la vez de que se escuchó la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Dice el profeta: yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Una oración brevísima, pero que tiene que salir del corazón. Aquí estoy, Señor, envíame, como diciendo: confía, Señor, a pesar de mis miserias, pero yo de 1000 amores iré para cumplir tu voluntad y para llevar tu mensaje hasta los confines del mundo. Qué importante el que nos sintamos llamados, elegidos, purificados y sobre todo destinados para anunciar el Evangelio. Todos tenemos esta gran tarea. De la misma manera le dijo Jesús a Simón: Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahí está el objetivo principal, la pesca del pecador, de los pescados grandes
la pesca de cualquier criatura en el mundo, que es rescatarlo de las miserias del pecado para consagrarlo a Dios. Dice, finalmente votaron las barcas a tierra y ellos, dejándolo todo, lo siguieron. Un llamado vocacional a un ministerio particular, el enseñar con Jesucristo. Recordemos, queridos hermanos, que el día en que fuimos bautizados, en la coronilla se nos puso el santo crisma, es decir, aquel perfume que recibe su nombre de Cristo, y que como la parte sublime del bautismo, dice, nos ungieron en la coronilla y nos perfumaron la cabeza con el mismo perfume de Cristo y nos dijeron, yo te unjo como Cristo sacerdote, yo te unjo como Cristo profeta, yo te unjo para que reines con Cristo en el mundo. Esa es nuestra consagración, es el acto de consagración. Ya no somos del mundo, aunque vivimos en el mundo, ahora somos de Dios porque Cristo nos compró al precio de su cruz, de su sangre preciosa. Él pagó nuestro rescate de la tiranía del demonio y pertenecemos a Él. No lo olvide, hermano, llévelo con orgullo, llévelo con entusiasmo, llévelo con todo el ímpetu en el espíritu para cumplir las tareas de la evangelización. Hoy más que nunca lo necesitamos. La ignorancia ha crecido, se ha multiplicado y por lo mismo los males han crecido como gigantes que amenazan a la humanidad entera para llevarla al fracaso y a la ruina. Hoy hay muchos gigantes que amenazan a nuestros pueblos. Hay mucha gente poderosa que tiene intereses egoístas y que no le importa el sufrimiento de las gentes. Hoy hay el interés de los dineros y de los poderes y los mismos intereses mezquinos que el demonio siembra en el corazón y en la mente de muchas personas. ¿Cómo contrarrestar toda la tarea del demonio y de la ignorancia? Enseñando, predicando. No condenando al malvado, sino enseñándole para que salga de una vida terrible. Vayamos a hacer esa pesca de hombres y mujeres que requieren de la salvación. No te niegues a Jesucristo y sé un buen colaborador. Se llama vocación. Una vocación que puede integrarte a la comunidad de los apóstoles o una vocación a las tareas de todos los discípulos. Discípulo es el que aprende, apóstol es el que enseña, pero todos estamos llamados a enseñar y a evangelizar como profetas, pueblo de reyes, pueblo sacerdotal, pueblo de profetas de Dios. Vayamos a cumplir nuestras tareas, no sea que por nuestra misma negligencia y pereza o ignorancia vayamos a parar eternamente a la muerte. Vamos pues a buscar no solo nuestra salvación, sino la salvación de los demás. Quedémonos hasta ahí, que el Señor nos ilumine, que su Espíritu Santo nos aliente, que nadie sofoque el Espíritu de Dios en su vida, sino al contrario, lo viva con la santa alegría de Dios, llevando con entusiasmo todas estas razones. Por lo mismo le digo, queridos hermanos, comparta este video, sea usted profeta y catequista desde su casa, desde su teléfono, tablet o computadora, comparta esta reflexión para que muchas gentes puedan escuchar al menos algo tan sencillo como lo que hoy hemos dicho. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos volveremos a ver dentro de 8 días. El Señor les bendiga.